Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura. Saludamos a la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda. Ella fue presidenta desde el año 2010 hasta el 2014. Esta entrevista va para Telerama en el Ecuador y Canal 22, Mega TV en la ciudad de Miami. Muy amable por brindarnos estos minutos. Hay temas sumamente importantes que tratar. Uno, el que tiene que ver efectivamente con la corrupción. La CICIG, esta comisión contra la impunidad que está operando en Guatemala y que llevó al presidente Otto Pérez Molina a la cárcel y a su vicepresidenta también, Roxana Baldatti, y también a otros ministros, incluso de justicia. Sí. Ha operado en asistencia a la falta de efectividad de las autoridades dentro de Guatemala. En el Ecuador, y a partir de los temas de Odebrecht, se dice que también se buscaría alguna asistencia internacional. Sin lugar a dudas, la CICIG es un caso interesantísimo de cómo un país agobiado por el problema de la corrupción y con una justicia bastante inoperante, logró en muy corto tiempo revertir ese gran problema de la impunidad, y que en tanto siga existiendo impunidad en un país, va a seguir habiendo corrupción. De manera que es un gran ejemplo, pero me temo que muchos países no lo quieran porque se aduce pérdida de soberanía, por supuesto se pierde total control de poder incidir políticamente sobre lo que hacen los fiscales, particularmente la CICIG lo que hace es hacer el trabajo, digamos, de armar los casos para luego pasarlo a los jueces, de manera que si bien es un ejemplo interesante, me parece que va a ser muy difícil pretender que Ecuador lo adopte, si bueno, decide adoptarlo en buena hora. Hay otras maneras también de poder conseguir el apoyo de la comunidad internacional. En Honduras está funcionando una especie de comisión que lo que hace es acompañar más bien a los administradores de justicia en todo lo que es el armar los casos en esta materia. Yo creo que se pueden buscar muchas formas de cooperación. Lo que sí es importante es que haya una voluntad política de querer decir, vamos a entrarle a la corrupción y vamos a tratar de que ya no haya más impunidad frente a este tipo de problemas. Transferencia de experiencias es fundamental y básico, y si algo funcionó muy bien como en Guatemala, se podría poner en vigencia en otros países. En el caso de Guatemala, la señora fiscal Telma Aldana, esta persona que fue juramentada por el propio expresidente Otto Pérez Molina, lo envió a la cárcel. Eso desearíamos ver en otros países, es independencia absoluta. Claro, por supuesto, pero si hay una figura que es fundamental en cualquier país cuando hablamos del combate a la impunidad, ya sea frente a la corrupción o frente al tema del crimen organizado, que también es un flagelo que está golpeando muchos de los países de nuestra zona. Especialmente en Centroamérica, porque justamente hay una cumbre en la que está el secretario de los Estados Unidos y también el vicepresidente. Exactamente, ¿no? Bueno, yo diría que de Colombia a México es una región históricamente golpeada por el crimen organizado. Y si hay una figura que es fundamental, si queremos hablar de enfrentar los problemas de impunidad, es la del fiscal general o la del procurador, como se llamen en el país que sea. Se requiere que haya una gran independencia, ojalá desde los mecanismos de nombramiento, pero por sobre todo a la hora de tomar las decisiones, como bien usted lo dice, el caso de la fiscal Aldana es un gran ejemplo.
Es una lástima saber que, por ejemplo, Mauricio Funes, expresidente de El Salvador, el propio señor Antonio Saca, se encuentran con órdenes de prisión, uno fugado, el otro preso, y que se den estos actos al nivel presidencial. Usted fue mandataria de su país. ¿Cómo se siente cuando en pequeñas naciones, las centroamericanas y otras grandes, como el caso de Brasil, pues los gobernantes terminan en la cárcel? Mire, es sumamente penoso. Es sumamente penoso. Yo he conocido a muchos de ellos. En el caso de El Salvador, son 3 presidentes de 3 gobiernos consecutivos. Presidente Flores, que falleció, que igualmente estuvo involucrado en un caso es sumamente sonado penoso, de corrupción. Porque vaya, o sea, uno se pregunta qué pensarán los pueblos, porque son pueblos en donde no sobra jamás el dinero, en donde sigue habiendo mucha pobreza. Y cuando se hablan de las sumas de las que se hablan, y la gente pobre que le cuesta tan siquiera tener acceso a la vivienda, pues tiene todo el derecho a indignarse y tiene todo el derecho a exigir castigo. De manera que ha sido, yo creo por otro lado, que digamos, por más desagradable que haya sido todo lo que estamos viendo, hay también que mirar con esperanza el futuro. ¿Por qué razón? Porque yo no me creo esto de que la corrupción es un tema reciente. Estoy casi segura que siempre existió en la región y que lo que sucedía es que había una gran impunidad y no se le ponía rostro a los corruptos. Ahora estamos viendo ejemplos como la CICIG, ejemplos como jueces independientes de Brasil y de otros países, fiscales que hacen bien su trabajo, policías de investigación que colaboran, consorcios periodísticos que investigan, y eso habla bien en el fondo de la democracia latinoamericana. No hay ideología para la corrupción, y esta es histórica, porque en el caso del expresidente Flores que falleció, él era de derecha, pero el señor Mauricio Funes, alguien que perteneció incluso a un grupo guerrillero. No hay ideología en el tema de la corrupción. Pero Brasil ha demostrado independencia en el sector judicial y el apoyo internacional ha ayudado. Y es ahí en donde dice usted hay que buscar esperanza y dejar de lado quizá lo negativo y trabajar en lo positivo. ¿Podría haber en el hemisferio algún tipo de cooperación, pero que tenga verdaderamente resultados para luchar contra este mal que lo que hace es succionar recursos que deben ir a los sectores más vulnerables de las sociedades? Ya se está dando. Para mí la cooperación más efectiva que está teniendo lugar es la que se está dando entre los fiscales de nuestros países. Existe una asociación de fiscales, estuvieron reunidos recientemente en Brasil precisamente. Gracias a esas relaciones horizontales que se han venido cultivando de tiempo atrás y gracias, digamos, a los mecanismos ya de intercambio de información entre muchas de las fiscalías de nuestra región, es que se han logrado establecer esa cooperación que ha permitido cerrar casos, porque el caso de Odebrecht es un caso que irradió a casi todos los países, fueron muy pocos los que quedaron por fuera, y entonces de lo que se trata ahora es que ahí a donde irradió, sea Perú, sea República Dominicana, sea Ecuador, sea México, sea el que sea, se pueda conseguir que mediante la colaboración de los jueces, de los fiscales de Brasil, se pueda también tratar de llegar a establecer los responsables en los otros países. Sin embargo, no es el mismo sistema el que opera uno y en otro país, porque efectivamente la independencia en Brasil ha sido clara. Esa actitud del señor Sergio Moro, juez que ha llevado a la cárcel a personas importantísimas de ese país. Pero puede haber cierta ingenuidad. Por ejemplo, el fiscal Rodrigo Janot, él lo que ha hecho es entregar la información a fiscales de otras naciones pensando que van a actuar de manera independiente como ellos lo han hecho, pero probabllemente no ocurra esto en otras naciones en donde hay dudas sobre precisamente esa independencia. A eso me refiero, ¿cómo ser más efectivos? Bueno, vaya, llega porque un momento, de buena fe pudo haber hecho eso sin lugar el a fiscal dudas, de sin Brasil. lugar a dudas, pero también hay que reconocer que, de nuevo, la Administración de Justicia, más allá de la cooperación que pueda recibir de organismos internacionales o de sus pares en otros países, en última instancia opera sobre la base de la legislación interna y sí, digamos, el ambiente interno
no es un ambiente propicio para demandarle a esos fiscales una actitud tan firme o tan determinante como la que hemos visto en países como Brasil o Guatemala, pues no va a avanzar. ¿Y de qué depende eso? Depende más de la actitud de los ciudadanos, depende del reclamo de la prensa, depende de los mecanismos de control legislativo que puedan existir para llamar a cuentas a los administradores de justicia y que hagan su tarea. Presidenta, usted dejó el mandato con un crecimiento del 4.5%, hubo inversión importante en el ámbito social, educación, 6.7% o 7% creo del Producto Interno Bruto. Es un país que no tiene ejército y que dedicaron más bien los recursos a la educación. El presidente Figueres fue el que tomó esa decisión. Los resultados son óptimos, esto de no gastar en armamento y en militares y gastar sí en educación, para un pequeño país ejemplar, especialmente en el respeto a la democracia, como lo es Costa Rica. Sin lugar a dudas, porque además pregúntese usted, ¿para qué un país como Costa Rica necesita ejército? ¿Para qué ande tratando de entretenerse, generando conflictos con otros países y poder justificar su existencia? Para inventarse que de pronto ellos son los únicos que pueden derrotar al narcotráfico, cuando en el fondo enfrentar el narcotráfico es un tema de policías profesionales, de jueces probos y de una buena legislación. En un país como Costa Rica o muchos de los países de América Latina con grandes niveles de pobreza y necesidades sociales, no se justifica gastar en armamentismo. De manera que en nuestro caso pues fue una decisión de hace más de 60 años y efectivamente en lugar de estar invirtiendo... El presidente José María Figueres tomó esa decisión. Figueres Ferrer, van para 70 años prácticamente. Vamos ya para 70 años. Sin militares, sin fuerzas armadas. Ha sido de las mejores decisiones que hemos tomado. Quiero decirle que no nos hace falta. Para muestra un botón, seguimos siendo, a pesar de que no tenemos ejército, uno de los países más seguros de toda América Latina y de todo el mundo. Y en el que ha permanecido la democracia ininterrumpidamente, prácticamente por 100 años. Claro, porque en su momento eran más bien los ejércitos los enemigos de los pueblos y de la democracia, con los golpes de Estado queriendo gobernar ellos. Nos libramos de todas esas azonadas militares que fueron tan frecuentes en los años 60, 70 y 80 en América Latina. Y pese a vivir dentro de un polvorín, porque los otros países estaban prácticamente en guerra y Costa Rica, por el contrario, ayudó a solucionar y a lograr la paz entre esas naciones. Nuestro vecindario ha sido un vecindario complicado. Nicaragua, El Salvador, todo Centroamérica, así es. Recordemos con 60, 70 mil muertos. Así es, recordemos que fue de alguna manera el último bastión donde se libró la Guerra Fría. Fue el último reducto de ese enfrentamiento entre la Unión Soviética y Estados Unidos, y entonces eso se manifestó con esas guerras civiles tan espantosas que tuvimos, y no nos contaminamos afortunadamente. Vino el plan de paz, y ahora con los temas del crimen organizado y la droga, pues sí estamos viviendo algunas de las consecuencias de eso, ¿no? No puedo decir que no tenemos presencia de crimen organizado, no puedo decir que no está subiendo, desgraciadamente, después de que hizo un gran esfuerzo de nuevo la violencia, pero nunca en las dimensiones de los países que están en nuestro vecindario. El caso Venezuela, quisiera un pronunciamiento de su parte. Usted es muy importante a nivel internacional, estuvo como representante de la Organización de Estados Americanos en la observación de las elecciones de Estados Unidos, que es un hecho que vale la pena destacarlo. Pero quisiera, en el tema este de la democracia y los atentados hacia la libertad, Venezuela, ¿cómo cree que va a terminar el problema? Ahora el Papa Francisco ha solicitado que haya elecciones en Venezuela. Bueno, a mí me alegra mucho, y quiero empezar por precisamente el mensaje del Papa Francisco. Me alegra mucho que el Vaticano haya salido con una posición mucho más clara y determinante sobre el caso de Venezuela. El Vaticano, al igual que muchos otros sectores, creyó en un diálogo que no llevó a nada más que a perder tiempo y ganarlo en favor del régimen. Abonó más al deterioro de las condiciones. Fue un diálogo que claramente el régimen de Maduro lo instrumentalizó en su favor. Ahora el Vaticano lo que está es diciendo, lo que ha venido también señalando el secretario general, que ha tenido una actitud valiente y firme ante el caso. Que hay que reconocerlo. Absolutamente. Al señor Luis Almagro. Exactamente. Y básicamente lo que dicen, no, miren, ya la época del diálogo, en los términos en que se dio, ya eso pasó. Es posible hablar de negociaciones, pero teniendo como premisa fundamental de que no puede haber ninguna negociación que no pase por la necesidad de establecer
establecer un claro cronograma de elecciones en Venezuela con condiciones de participación justa. ¿Para cuándo puede operar eso? No se sabe. La próxima semana hay una reunión importante de la OEA en Cancún, en México. Va a ser difícil, creo, siempre obtener la mayoría que se requiere, pero ya cada vez más vemos que el cerco internacional alrededor de Venezuela se cierra, y eso es positivo en apoyo a la causa de la gente que está en las calles luchando por su libertad y su democracia. Es muy malo esto, se ha vuelto endémico, ¿no? Esto de que los presidentes llegan y el primer día están pensando cómo quedarse, sí, no en gobernar. ¿Cómo ve usted eso, presidenta? Muy mal, muy mal. Eso es una enfermedad muy latinoamericana. Después de que habíamos echado para atrás en las reelecciones, vinieron una serie de líderes que se sintieron indispensables para sus países. Y los tenemos 18 años, 10 bueno, años, vaya, y se han promovido mecanismos de reelección, en algunos casos sin límite, como el caso de Nicaragua, que es el más patético. Y el caso de Bolivia también. Va a un referéndum, le dicen que no, y dice que va a volver a ser candidato. A mí me parece que eso no ayuda para nada a la democracia. Se van perpetuando prácticas que no son sanas, va envejeciendo el liderazgo político, se cierran espacios para las generaciones de relevo y no son convenientes. ¿No está de acuerdo con las reelecciones? No estoy de acuerdo con la reelección. Peor esas reelecciones indefinidas. No, por supuesto, puede haber una reelección de un término, me parece que puede ser. Como el caso de Estados Unidos. Una vez más y nunca. Sí, aún así yo prefiero que no haya reelección. Me gusta el caso mexicano, que es un periodo amplio, le permite a un presidente concretar obras, son 6 años sin reelección. Yo prefiero ese mecanismo, pero vaya, si va a haber reelección, que tenga límites y que no sea más de una reelección. Usted fue la única presidenta de Costa Rica. Claro, ha habido en otros países mujeres presidentas, en Nicaragua, la señora Violeta Chamorro, la señora Mireya Mejía en Panamá. Y en Sudamérica también la señora Bachelet, que va a terminar ya su segundo periodo, la señora Cristina Fernández, como electas. Creo que son Dilma Rousseff. Dilma Rousseff. Son muy pocas. ¿Hay oportunidades, por ejemplo, en su país para otra mujer presidente o ya hubo una y no más? No, yo sí estoy convencida de que vamos a tener una y no dentro de muchísimos periodos, porque si bien es cierto, la experiencia mía fue una experiencia compleja, fuerte, intensa, producto de ese aprendizaje que se da por parte de la opinión pública, de los ciudadanos, de la prensa, de los medios, de que el estilo de gobierno de un presidente es diferente al de una presidenta, aun cuando la capacidad sea la misma, se le valora de manera diferente, y eso puede haber asustado a algunas mujeres, pero viene toda una generación de chicas muy empoderadas para arriba. Estamos avanzando mucho en la implementación de la paridad en materia política, de manera que en muy corto plazo vamos a tener un semillero de grandes líderes políticas, mujeres femeninas, que yo estoy segura van a volver a conquistar esos puestos en el país. Por supuesto, y van a seguir lo que ha sido pues la presidenta de Costa Rica. Ojalá lo haga mucho mejor. Muchísimas gracias, muy amable por haber estado en nuestro país y atendernos a esta invitación para este diálogo. Gracias. Amigos, ha sido la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla Miranda. Conocida como la Perla del Pacífico, Guayaquil es el motor del desarrollo del país. El puerto marítimo de Guayaquil está considerado como uno de los más eficientes de la costa del Pacífico. Es la puerta de entrada a Ecuador, a las Islas Galápagos y al mundo. Es la ciudad más visitada del país si sumamos visitantes nacionales y extranjeros. Somos una ciudad cosmopolita que avanza con paso firme hacia el futuro para convertirse en la primera ciudad digital de América del Sur. Aquí estaremos para recibirlos con los brazos abiertos, porque somos un puerto abrigado que recibe con amor a todos los que llegan a nuestra tierra. ¡Bienvenidos a Guayaquil! Guayaquil es mi destino. Este programa es auspiciado también por el Aeropuerto de Guayaquil y ha sido premiado en los últimos años por su excelente servicio y además por su moderna infraestructura.